Saludos a todos, hoy vengo a hablarles sobre una pinza Voltian perimétrica de la marca Kaiwit y es la referencia HT208D. Vamos a hablarle un poco sobre todas sus virtudes, todas las características de este equipo y qué es la diferencia sobre todo de otros equipos de su misma clase. Así que quédate hasta el final. Cuando tenemos un equipo de esta marca, lo primero que vamos a recibir es una buena presentación en cuanto a la protección. A lo que lo abrimos vemos que la pinza Voltian perimétrica viene cubierta por un estuche semi rígido bastante útil porque nos va a proteger al equipo de golpes y de caídas. Después por aquí vamos a tener un manual de instrucciones. Esto sí me llamó mucho la atención porque tenemos múltiples idiomas y ojo que ese es un dato importante porque cuando compramos estos elementos, que en la parte de abajo te voy a dejar el link y un código para donde tú puedas obtener el tuyo, vienen muchas veces sin manual o vienen en inglés, y este te da la ventaja de tener 5 idiomas distintos y sobre todo en español. Entonces aquí te va a dar todas las pautas, todos los parámetros, toda la configuración que puede tener el equipo en tu idioma. Entonces eso es un dato muy importante que tiene en cuenta esta marca. A lo que abrimos el equipo, entonces nos vamos a encontrar con las puntas de prueba y vemos que están hechas como de silicona, bastante flexibles y sobre todo no pesan mucho. Después nos vamos a encontrar con una sonda de temperatura, vamos a utilizarla ahorita, y aquí tenemos nuestro equipo de medición, verdad, bastante llamativo, un plástico duro y una pinza bastante resistente. Este equipo funciona con 3 baterías AAA que vienen incorporadas cuando lo compramos, que lo mejor es cambiárselas cuando nos muestra el indicador de batería en la pantalla. Este equipo se apaga después de tener 15 minutos de no estar utilizándolo, y para encenderlo solo es suficiente con hundir cualquier botón. Esta es una pantalla que cuenta con 6000 cuentas, tiene las funciones más básicas desde resistencia, diodo, continuidad, condensadores. Este cuadrito de aquí nos indica que tiene doble aislamiento aquí en su pinza. Eso en cuanto a seguridad cumple con la norma categoría 3 y categoría 4. En cuanto a amperaje nos mide hasta 1000 amperios en corriente alterna y en corriente directa. Tenemos 2 escalas para ajustar en cuanto al rango de la medida. Tenemos una medición de voltaje de alta impedancia hasta de 10 megaohmios. Vamos a verlo a continuación, vamos a probarlo. Para esa prueba entonces cogemos otro multímetro, lo ponemos en la escala de resistencia y este lo vamos a poner en la escala de voltaje. Cogemos las puntas y vamos a unirlas y ahí vemos 11.06 megaohmios de impedancia de salida de este equipo en esta escala. De las funciones más comunes que también traen estos equipos de medición, tenemos el de temperatura. Este tiene un rango entre menos 20 grados centígrados y alcanza hasta 100 grados centígrados. De las medidas más comunes tenemos la de resistencia, donde podemos llegar hasta una escala de 60 megaohmios. Tenemos continuidad, tenemos diodos, que esta es una función bastante importante porque muy pocos se ven en este tipo de elementos de medición, y sobre todo de que tiene un voltaje de salida de 3 voltios, muy importante para lo que es encontrar fuga en transistores. En la escala de capacitancia vamos a poder probar hasta 100 milifaradios. Tenemos también la función de frecuencia. Esta es capaz de llegar hasta 10 MHz. Otra función que me gusta mucho es la de NCB, que es la de prueba de voltaje sin contacto.
Esta función nos permite conocer si en un circuito tenemos tensión o no. Entonces, cuando estamos cerca, vemos que se nos ilumina un bombillo rojo y en la pantalla nos muestra la letra H. Si a medida que nos vamos alejando del campo magnético, nos muestra una letra L y se nos ilumina verde. Para ver un poco sobre la sensibilidad de este equipo, también podemos comprobarlo de que si acercamos nuestra mano es capaz de detectar nuestro campo magnético. Y si la alejamos, vemos que también la detecta. La otra función que tenemos en esta escala es la de Light. Esta nos va a servir para conocer cuál es la fase y el neutro en un circuito. La recomendación es que solamente tengamos conectado en el equipo el cable rojo. Para comprobar, entonces solamente basta con meter la punta en uno de los bordes del circuito y si nos muestra la letra L debajo y el bombillito verde significa que es el neutro, y si lo metemos en la otra borna nos muestra la letra H y el bombillito en rojo significa que es la fase. Otra característica de este equipo que lo hace resaltar en cuanto a los otros de su misma clase es que tenemos una prueba de voltaje pero de baja impedancia. Ese es alrededor de 300K. Vamos a comprobarlo. Y este nos va a servir para medir esos circuitos en corriente alterna, que es donde la recomendación podemos utilizar esta escala y encontrar esos voltajes fantasmas que a veces nos hace gastar tiempo y dinero. Una comprobación de ello es que damos la idea de que este es un circuito eléctrico que viaja desde un primer piso hasta un cuarto piso a través de una ductería eléctrica. Y también vamos a tener unos cables de reserva que también los utilizamos por si algunos que están en servicio se dañan. Aquí a manera de ejemplo he quitado el neutro del toma y del enchufe para ver cómo se presenta en este sencillo ejemplo un voltaje fantasma. Voy a conectarlo a la toma eléctrica. Aquí en Colombia son 120 voltios a 60 Hz y voy a probar la salida. Vamos a ponerlo un momento en voltaje AC y vemos que tenemos una tensión de 126.8 voltios. Previamente yo identifiqué que la de este lado es la fase. Vamos a ver ahora qué está pasando con el que era el cable a tierra. Y vemos que nos está mostrando un voltaje de 62.6 voltios en ambos extremos. Esto es lo que se llama en electricidad voltaje fantasma. Vamos a ver qué pasa si lo conectamos en la escala de baja impedancia. Vemos que ahí obtenemos una caída de tensión. Ahora nos está mostrando 17.7 voltios. Enseguida eso nos indica de que es un voltaje fantasma por la magnitud de la caída, pero no es suficiente de la impedancia interna en esta escala, porque lo ideal es que esto llegue a 0 volt. Para que llegue a ese número, entonces tengo una lámpara con un bombillo de luz incandescente de 100 vatios. Si lo conecto directo, vemos que ahí se nos enciende, pero ahora vamos a conectarlo al cable donde nos está mostrando ese voltaje fantasma. Voy a conectarlo ahora la fase con la tierra o con el cable que nos está mostrando el voltaje fantasma y vemos que no se enciende. Ahora vamos a medir voltaje de baja impedancia. Vamos a colocar estas puntas aquí un poco improvisadas y vemos que obtenemos 0 voltios. Si lo quitamos, vemos los 17, y si lo ponemos otra vez, vemos 0. Ese es el voltaje ideal
y con eso confirmamos que en realidad se trata de un voltaje fantasma. En la escala de voltaje vamos a encontrar estas letras que son VFD. Eso significa una prueba para el voltaje en variadores de frecuencia. Para que me puedan entender un poquito, cuando vamos a medir voltaje en un variador de frecuencia, aquí vamos a tener la forma de onda, ¿verdad? Pero muchas veces se van a presentar una especie de ruidos en esa forma de onda. Entonces, a través de un filtro pasa abajo, que básicamente consiste en eliminar cierta frecuencia o ese ruido que se nos presenta, viene y lo que hace es filtrar esa forma de onda para dárnosla o para medirla mucho más limpia y mucho más exacta. Entonces esa es una escala o una virtud que tiene este elemento de medición bastante importante para realizar una medida correcta. Y en la escala de amperaje también vamos a probar amperaje en variadores de frecuencia. Para amperaje también tenemos lo que es la función de inrush. Esa es una corriente de entrada que va a necesitar todos los equipos que tengan un motor eléctrico, y vamos a ver cómo funciona. Todo motor eléctrico, entonces, para poder arrancar necesita una corriente de entrada que es muy diferente de pronto a la corriente nominal que él consume. Con esta pinza voltamperimétrica vamos a poder verificar esa corriente, y solamente es suficiente con conectarla como si fuéramos a medir corriente. Escogemos la escala de corriente y hundimos el botón función. Ahí pasamos a la escala AC, pasamos BFD y ahora estamos en corriente inrush. Ahí vemos que no nos muestra nada. Vamos a encender el motor y vemos que tenemos una corriente de arranque de 36 amperios. Si queremos ver la corriente nominal del motor, unimos otra vez el botón función, vamos a encender el motor y vemos que tenemos una corriente nominal de 6.2 amperios. Si queremos congelar la medida, aquí vamos a tener el botón del hold y ahí la obtenemos. Con este botón entonces vamos a poder elegir pasar de autorrango a seleccionar la escala en decimales que nosotros querramos. Si lo hundimos, entonces vamos a pasar de autorrango a cuadrar nosotros manualmente la escala que nosotros necesitemos. Pues vemos que ahí pone el punto ahí y después ahí lo cambia. Para la función del REL, entonces vamos a medir este circuito. Ahí vemos que tenemos 16.4 voltios y del otro lado tenemos 31.9. Entonces lo que vamos a hacer es hundir la función REL. Ahí vemos que ya nos mostró la escala en 0. Y cuando pasamos hacia el otro lado, vemos que nos va a mostrar la relación entre las dos medidas. Y es de 15.9 voltios. Si lo hundimos, volvemos a pasar al modo automático. Para mirar el máximo y el mínimo, hundimos la función. Ahí vemos que cambiamos a máximo, enseguida nos guarda esa medida. Y si pasamos al mínimo, vemos que ya la tomó, fueron 0.5 voltios. Podemos retirar las puntas y vemos que queda la escala guardada. Si vamos a salir de ahí, solamente basta con dejar el botón presionado y volvemos al modo automático. La última función que les voy a mostrar es la lamparita esta que trae en la parte de arriba, y la encendemos dejando presionado el botón del hold. Listo. Bastante útil para sitios donde haya poca luminosidad. Y así llegamos al final de este video sobre este instrumento de medición y las virtudes que trae y la cantidad de mediciones que podemos realizar con él. No te olvides que en la parte de abajo te voy a dejar un link donde puedes adquirir
este equipo, inclusive con un cupón de descuento. Cuídate mucho y un feliz día.